Bien, buenos días. Mis primeras palabras para agradecer al comité organizador de este importante taller sobre falla cardíaca que estamos celebrando en la mañana de hoy, muy en particular a la doctora Jerez, al doctor Luis Enrique, que han auspiciado y han colaborado en la organización de este importante evento que esperamos se quede ya permanentemente de forma periódica. Vamos a hablar sobre rehabilitación con ejercicio físico en la falla cardíaca y hablar algunos aspectos relacionados con su perjuicio o su beneficio. Debemos señalar que el tratamiento de la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, como indistintamente le podemos llamar, ha cambiado drásticamente durante los últimos años. Nuevos medicamentos, o sea, nuevas drogas, nuevos equipos, nuevas metodologías, nuevas interpretaciones de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca han llegado en los últimos tiempos. Sin embargo, la mortalidad de los pacientes con falla cardíaca, ya sea con miocardiopatía, con cardiopatía isquémica, pues sigue siendo muy elevada. El entrenamiento físico y la actividad física en general es un área de tratamiento que está constantemente en cambio y bajo revisión en las últimas décadas. Lo que antes no se hacía, hoy en día pues se introduce con mayor efectividad en los últimos tiempos. Tengamos en cuenta que hace 20 años, por ejemplo, pacientes que tenían crecimiento cardíaco, o sea, hipertrofia del ventrículo izquierdo, o que tenían una disminución de su función sistólica, o que tenían cuadros de insuficiencia cardíaca, estaban considerados como contraindicaciones absolutas o cuando más relativas de participar en entrenamiento físico o inclusive de realizar ningún tipo de actividad física. Eran pacientes que estaban postrados prácticamente en un sillón, en una silla, indefinidamente. Sin embargo, en los últimos años diversos estudios, fundamentalmente entre pacientes coronarios y con disfunción ventricular izquierda, ligera, moderada o severa, reportaron incrementos significativos importantes de la capacidad funcional, o sea, en su capacidad física, sin observarse en efectos perjudiciales mayores. En los últimos 10 años, durante la pasada década, diversos estudios, sobre todo el conocido como Heart Failure Action, de O'Connor y colaboradores, fueron publicados, todos indicando una variedad, yo diría, impresionante o significativa de beneficios que podrían ser alcanzados con entrenamiento físico a pesar de tener disfunción de ventrículo izquierdo severa. Actualmente podemos decir que no hay dudas que pacientes seleccionados con falla cardíaca pueden realizar con seguridad un programa de ejercicio físico bien prescrito y obtener beneficios, de manera que estamos ya respondiendo la pregunta que inició esta plática. Por supuesto, en la selección de pacientes tenemos que tener en cuenta los criterios de selección de pacientes con insuficiencia cardíaca que vamos a incorporar en programas de entrenamiento físico. En primer lugar, tienen que ser pacientes que estén estables, con insuficiencia cardíaca congestiva crónica, que estén identificados o clasificados como clase 2 o 3 de la New York Heart Association. También pacientes en clase 4, pero cuidadosamente seleccionados sin disnea de reposo, o sea que no tengan falta de aire en reposo o en ejercicio ligero, y estos pacientes en clase 4 deben tener una estrecha supervisión durante la práctica de ejercicio. Es necesario tener un consumo de oxígeno pico o máximo mayor de 10 mililitros por kilo por minuto, lo cual es facilitado por la amplia expansión de la ecoespirometría o el análisis de gases expirados, para lo cual cada vez hay más en nuestro país y en otros países de forma global. Es muy importante que los pacientes tengan un tratamiento médico óptimo para estar incorporados a estos programas de rehabilitación. Según su fracción de eyección, en los distintos estudios han sido incluidos aquellos que tienen una fracción de eyección de ventrículo izquierdo de menos de un 40%. Ha sido el criterio de inclusión de la mayoría de los estudios publicados. Sin embargo, generalmente cuando hablamos de disfunción de estudios se utilizan pacientes que tengan menos de 35% o menos de 30% para clasificarlo como disfunción severa de ventrículo izquierdo. No obstante, hay que aclarar que pacientes con fracción de eyección de ventrículo izquierdo que tengan más de un 40% también reciben los beneficios de un programa de ejercicio físico. Ningún criterio de fracción de eyección de ventrículo izquierdo mínima ha sido precisado para entrenamiento físico, o sea, no hay contraindicación por la fracción de eyección.
En un estudio que realizamos recientemente, encontramos que la fracción de eyección media reportada osciló entre un 18 y un 35%. Un estudio que veremos después en nuestro centro, la media estuvo en un 27%, con un rango inferior a un 5 o un 11%. O sea, pacientes con un 5% de FEBI también se incorporaron a un programa de ejercicio físico. En el caso nuestro, el que menos tuvo fue un 17% de fracción de eyección, que es bastante bajo para un paciente con disfunción de ventrículo izquierdo. El francés Yeté, en un estudio después del infarto, controlado en pacientes con la fracción de eyección disminuida, encontraron que aquellos que tenían menor fracción de eyección fueron los que encontraron más beneficios o más efectos fisiológicos beneficiosos del entrenamiento físico. Y señaló que los beneficios del entrenamiento físico no dependen de la etiología de la insuficiencia cardíaca. Lo mismo reciben los beneficios pacientes con cardiopatía isquémica que con miocardiopatía dilatada, con miocardiopatía alcohólica, etc. Hay que tener presente las contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas hay que considerar, en primer lugar, el empeoramiento progresivo de la tolerancia al ejercicio. O sea, la disminución severa de la capacidad funcional o disnea en reposo o en esfuerzo ligero en los días previos, digamos 3 o 5 días previos de evaluación para la incorporación al programa de ejercicio. Y aquellos que tienen una isquemia significativa, isquemia miocárdica por supuesto, en frecuencias cardíacas bajas, es decir, que tengan menos de 2 metros cuando lo evaluamos en la estela rodante o menos de 50 watts cuando hacemos la prueba en una bicicleta ergométrica. Por supuesto, diabetes. El resto de las contraindicaciones son las habituales para todo paciente para ser incorporado en un programa de entrenamiento físico, es decir, una diabetes mellitus no controlada, una enfermedad sistémica aguda, fiebre, embolismo, tromboflebitis, pericarditis, miocarditis. Todas estas enfermedades constituyen una contraindicación absoluta. Hay que resolver esto para después incorporarlo a un régimen de ejercicio. Por supuesto, pacientes con estenosis aórtica severa o moderada, sobre todo sintomática, hay que resolver la estenosis aórtica y después incorporarlo a programas de ejercicio físico. La insuficiencia valvular aórtica o mitral que requiera cirugía o el infarto miocárdico en los primeros días, así como la fibrilación auricular de reciente comienzo. Hay una serie de contraindicaciones relativas, como es el aumento de alrededor de 2 kilos de masa corporal en los días previos, digamos 1 a 3 días previos, la terapia concomitante con dobutamina, ya sea continua o intermitente, la precisión de una disminución de la presión arterial sistólica con el ejercicio. También hay que observar, sería una contraindicación relativa, la progresión inmediata o rápida hacia una clase funcional 4 de la New York Heart Association. Aquellos pacientes con arritmias ventriculares complejas en reposo o con ejercicios ligeros también sería una contraindicación relativa, o aquellos que tengan una frecuencia cardíaca en reposo de más de 100 latidos por minuto y por supuesto aquellos que tienen comorbilidades preexistentes. Cuando hablamos de falla cardíaca debido a enfermedad valvular regurgitante, hay que tener presente que aquellos que tienen valvulopatías significativas, es decir, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral severa, estas patologías deben ser, o estas valvulopatías deben ser primero corregidas por cirugía o TAVI en caso de que sea factible, y luego considerarse el entrenamiento físico aún en presencia de disfunción de ventrículo izquierdo severa. Aquellos que tienen una regurgitación mitral secundaria a un ventrículo izquierdo dilatado, que es común observarlo en pacientes con insuficiencia cardíaca, pues esta regurgitación mitral, esta valvulopatía, puede ser operada con el razonable riesgo perioperatorio que conlleva. Es importante precisar que tengan una contractilidad y un gasto cardíaco que no estén muy severamente disminuidos. En el caso de las arritmias ventriculares, debemos tener presente que pacientes con evidencias de taquicardia ventricular u otras arritmias ventriculares peligrosas en ejercicio o encontradas en Holter han sido generalmente excluidos en estudios controlados y randomizados. Por eso no hay evidencia definitiva si los pacientes con arritmia de este tipo
pueden ser o no incorporados a programas de rehabilitación, y si se incorporan pueden recibir los efectos beneficiosos del ejercicio físico o pueden tener contraindicaciones importantes. Sin embargo, parece prudente no recomendar ejercicio físico o entrenamiento físico en pacientes con falla cardíaca que claramente muestran arritmias ventriculares serias inducidas por ejercicio. El ejercicio físico puede predisponer a arritmias ventriculares muy frecuentes en la insuficiencia cardíaca, por tanto, debemos tener presente la presencia de estas arritmias ventriculares peligrosas. Para la selección de pacientes para ser incorporados en este entrenamiento físico es necesario, imprescindible, una evaluación cardiológica previa, con una buena historia clínica, un buen examen físico y la identificación de problemas cardíacos y no cardíacos. Muy importante, los no cardíacos, la presencia de anemia muy frecuentemente relacionado presente en pacientes con insuficiencia cardíaca, la enfermedad reversible de las vías aéreas, la enfermedad vascular periférica, la presencia de tumores malignos, están muy vinculados los tumores malignos con la insuficiencia cardíaca. Ustedes saben que hay un nuevo capítulo abierto en cuanto a la cardio-oncología del que estudia la presencia de insuficiencia cardíaca en tumores malignos y viceversa. Pacientes con tumores malignos hacen con alta frecuencia cuadros de insuficiencia cardíaca. Por supuesto, hay que hacer análisis de sangre, química básica, electrolitos y realizar la prueba de esfuerzo cardiorrespiratorio, cuyos principales objetivos es precisar la capacidad funcional objetiva de cada paciente mediante la determinación del consumo de oxígeno pico o consumo de oxígeno máximo. Identificar la presencia de arritmias severas o isquemia importante en nuestros pacientes, sobre todo determinar los niveles apropiados de entrenamiento físico y establecer un pulso de entrenamiento preciso que determinaría la intensidad del ejercicio físico en cada uno de estos pacientes de acuerdo al grado de funcionabilidad del ventrículo izquierdo. Actualmente es una práctica común generalizada precisar la capacidad funcional del paciente mediante la determinación del consumo de oxígeno pico que determina nuestro equipo de una manera directa e inmediata. Y lo vemos reflejado automáticamente o simultáneamente con la práctica, la realización de la prueba, estas nueve gráficas de Wasserman, donde vemos en la columna de la izquierda la función ventilatoria o respiratoria, en la columna del centro la función cardíaca y en las dos últimas del lado derecho vemos la función del alvéolo pulmonar, cómo está la ventilación pulmonar, o sea, cómo está el estado de la función del parénquima o el alvéolo pulmonar. Y esta de arriba pues determina el consumo de oxígeno máximo o pico, que es común para todas ellas y que es muy importante. Aquí vemos en este momento que el consumo se estaba buscando la flechita, correcto. Vemos la curva que el consumo de oxígeno máximo está por debajo de 1 litro por minuto, y lo esperado, lo normal sería 1.5 a 2 litros de ahí en adelante. En este caso, con insuficiencia cardíaca, pues tuvo menos de 1, y vean que hay un enlentecimiento de la caída al final del ejercicio. La función cardíaca, vemos que este círculo verde determina el umbral anaeróbico, y vean que a partir de este momento el ejercicio comienza a ser en condiciones de anaerobiosis, o sea, sin disponibilidad sistémica de oxígeno. Comienza el metabolismo anaeróbico, comienza a disminuir el pH y comienzan los riesgos. Vean que en este caso, inmediatamente después del umbral anaeróbico, el ejercicio termina, o por fatiga del paciente o porque lo terminamos nosotros. Uno de los objetivos del ejercicio físico es que el umbral anaeróbico se retrase, aparezca cada vez más tarde y que el ejercicio pues tenga mayor durabilidad. Vean aquí en esta gráfica cómo el pulso de oxígeno, que expresa la función del ventrículo izquierdo, en vez de tener un incremento progresivo, como debe ser fisiológicamente, hay un aplanamiento del pulso de oxígeno, un aplanamiento de la función cardíaca, y también vemos como en la recuperación post ejercicio
hay un enlentecimiento y no hay una caída brusca o inmediata. Son parámetros que determinan la presencia de falla cardíaca. Vean cómo en el aspecto ventilatorio, inmediatamente después del umbral anaeróbico también cesa el ejercicio. Y si vemos la función alveolar, vean que en el momento del umbral está alrededor de 30 y después llega hasta 40, lo que expresa cierto grado o que hay un inicio de hipertensión pulmonar o incremento del espacio muerto, lo que expresa que puede haber o que debe haber edema intraalveolar durante el ejercicio. Por eso son parámetros muy importantes que cuando estamos familiarizados enseguida lo observamos. Bueno, una sesión de ejercicio en nuestro centro debe comenzar en pacientes con falla cardíaca, debe comenzar con ejercicios aeróbicos, calisténicos, como habitualmente se hace. En este caso, un paciente haciendo remos en un simulador de remos, también se le vigila la frecuencia cardíaca. El entrenamiento físico en ejercicio, pues debe ser aeróbico. Vean en este caso, paciente con una estera rodante o 3000 y aquí una bicicleta ergométrica convencional. El objetivo es incrementar el gasto cardíaco, disminuir las resistencias periféricas, aumentar el retorno venoso, todos son efectos fisiológicos y sobre todo incrementar el consumo máximo de oxígeno, lo cual logramos con un entrenamiento físico. Deben ser realizados en pacientes con falla cardíaca bajo control telemétrico, sobre todo en las primeras sesiones que no conocemos al paciente. Hasta que lo tengamos bien identificado, debe ser realizado bajo control telemétrico. Vean aquí el licenciado vigilando la frecuencia cardíaca y la presencia de arritmias o isquemias durante el ejercicio. Es muy importante las charlas de educación para la salud para que nuestros pacientes sepan cómo comportar su vida, sus acciones en presencia de insuficiencia cardíaca, qué actividades pueden realizar en su vida diaria, en su casa, actividades recreativas, actividades laborales, relaciones sexuales, qué pueden hacer, en qué momento. Son situaciones que debemos enseñarles. Mostremos ahora una pequeña experiencia realizada en nuestro centro en pacientes con disfunción ventricular izquierda severa, pacientes con falla cardíaca después del infarto cardíaco. Vean que incluimos 37 pacientes de ambos sexos, donde solo 2 fueron mujeres. La edad media fue de 49 años, con un rango de 30 a 69. 35 pacientes tuvieron un infarto de cara anterior y 14, un 38%, tuvieron historia de un infarto previo. Todos tenían infarto confirmado de acuerdo a los criterios de la Sociedad Europea y la American College of Cardiology. El criterio de inclusión fue una presencia de una disfunción de ventrículo izquierdo severa con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo en reposo inicial menor de un 35%. La media en nuestro estudio, como dije antes, fue de un 27%. Todos estaban en clase 2-3 de la New York Heart Association y se incorporaron en un programa de rehabilitación cardíaca integral con ejercicio físico supervisado de 3 a 5 veces por semana, durante un año como mínimo. Esta es una particularidad muy importante para nuestro centro de haber tenido a estos pacientes durante un año como mínimo. Como seguimiento se le hicieron pruebas de esfuerzo, ecocardiografía, ventriculografía isotópica a los 2, 8 y 18 meses y tuvieron un tiempo de seguimiento promedio medio de 4,1 años con un rango de 1 a 7 años. Vean las variables ergométricas que expresan función evolutiva, capacidad funcional. Ven que en cuanto a la carga máxima alcanzada tuvo un incremento significativo en los primeros 6 u 8 meses. Como empezaron por debajo de 80, a los 6 u 8 meses tenían 95 y prácticamente al año tuvieron 100 watts de capacidad física tolerada. Ven que hay un incremento significativo entre 6 y 8 meses, que es el periodo quizás máximo. La potencia media incrementó también significativamente a los 6 meses y nuevamente incrementó significativamente al año. Al igual que la capacidad funcional, que tuvo un incremento al 6º mes y al 12º mes. No hay duda que el programa de ejercicio mejoró la capacidad funcional significativamente a los 6 meses y a los 12 meses en nuestros pacientes. Otras variables que expresan también aptitud física, en primer lugar el consumo de oxígeno. Vean que empezaron con 16 mililitros por kilo por minuto y a los 6 meses ya estaban en 21
21 mililitros por kilo por minuto, que ella los hacía en clase 1 de capacidad funcional. Y así se mantuvieron hasta los 12 o 18 meses. El índice de eficiencia miocárdica, como lo describe el argentino Apteca, incrementó significativamente también a los 6 meses y al año. Y también el tiempo de ejercicio tuvieron un incremento significativo a los 6 meses y al año, lo cual demuestra beneficio en cuanto a la capacidad funcional significativa en nuestros pacientes. Vean que al determinar la fracción de eyección mediante ventriculografía radioisotópica, tuvieron un promedio de 27% en las 3 evaluaciones. Pero sin embargo, vean que en el esfuerzo hubo una tendencia al incremento de la fracción de eyección de ventrículo izquierdo al año. Prácticamente tuvieron casi o más de un 10% de incremento de la fracción de eyección en esfuerzo en comparación con el reposo. Este incremento no fue significativo, quizás por el bajo número de pacientes, pero si hubiéramos incrementado la muestra o hubiéramos observado mejores resultados, hubiera sido significativo. ¿Qué es lo que provoca este incremento en la tolerancia al ejercicio? Con un consiguiente consumo de oxígeno rico. Hay adaptaciones centrales y adaptaciones periféricas en cuanto a pacientes en entrenamiento físico con fallo cardíaco. Rápidamente vemos que hay un incremento significativo del gasto cardíaco pico, también de la frecuencia cardíaca pico, de la fracción de eyección en condiciones de reposo y también de la frecuencia cardíaca en reposo, que en este caso disminuye. Recuerden que la respuesta funcional satisfactoria es la disminución de la frecuencia cardíaca en reposo. Sin embargo, adaptaciones periféricas están representadas porque el sistema nervioso simpático tiene una disminución en cuanto a reposo y en ejercicio su máximo, al igual que las citoquinas disminuyen. Pero vean que hay un incremento significativo de la función endotelial, de la función muscular esquelética, incrementa la densidad capilar, incrementa significativamente la fuerza muscular, la actividad de la enzima oxidativa y también incrementa las fibras de tipo 1 o de contracción rápida. Vean que estos pacientes al final, con un tiempo medio de 4,1 años y hasta 7 años, vean que el 52% de ellos no tuvieron ninguna complicación, ni tuvieron, por supuesto, fallecimiento en el tiempo reportado. Solamente una mortalidad de un 10%, lo cual consideramos bajo si tenemos en cuenta que en estudios previos realizados en nuestro centro, este tipo de pacientes a los 12 meses tienen mayor de un 15%. Sin embargo, estos pacientes que estuvieron 4 años como tiempo medio incorporados a un programa de ejercicio, su mortalidad fue de un 10%, lo cual fue significativo, disminuyó la mortalidad. Un 11% de ellos tuvieron reingresos por insuficiencia cardíaca, o sea, nuevos episodios de falla cardíaca o de angina o arritmias ventriculares. Y un 5% tuvo reingresos por infarto cardíaco no fatal. Como conclusión de nuestro estudio, debemos señalar que el entrenamiento físico supervisado fue seguro y efectivo, mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes sin efectos negativos sobre la función ventricular. Y como conclusión general de nuestra plática, debemos señalar para llevar a casa que los pacientes seleccionados con insuficiencia cardíaca pueden realizar entrenamiento físico con seguridad y obtener los beneficios clínicos y funcionales que este puede producir. Que hay que considerar el ejercicio físico para pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca estables y con tratamiento médico óptimo, que son pacientes elegibles, aquellos que están en clase 2 o 3 de la New York Heart Association, y que un número limitado y seleccionado de pacientes en clase 4 podría ser elegible. La recomendación típica para el ejercicio físico es una fracción de eyección menor de un 40%, aunque ya dije que hasta menos de un 35% y un 30% también. Es necesario cumplir estrictamente las contraindicaciones absolutas y relativas para no tener complicaciones con nuestros pacientes, y que es imprescindible realizar una evaluación cardiológica y funcional integral, lo que es indispensable para iniciar un programa de entrenamiento físico. Y termino con una foto de nuestro Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana, enfrente del edificio Asclepio, donde en el tercero y el cuarto piso está nuestro centro de rehabilitación
el cual muchos de ustedes conocen y los que no están invitados permanentemente a visitarlo. Muchas gracias por su atención.